El eco del miedo. Roma no cayó de golpe. Roma se pudrió lentamente, como una fruta demasiado madura, hasta que el olor del poder podrido se volvió insoportable. Yo lo supe desde mis primeros días en el palacio, cuando todavía era un muchacho traído de Hispania, encadenado junto a otros que lloraban en idiomas distintos. Allí aprendí dos lecciones. En Roma no se pertenece a uno mismo, y la vida de un esclavo pesa menos que una copa rota. El miedo era un aire invisible que se respiraba en cada rincón. Nadie lo nombraba, pero todos lo sentíamos, en las miradas que se esquivaban, en los silencios que se prolongaban demasiado, en los temblores de las manos al servir vino. Había miedo en las cocinas, donde los cuchillos afilados brillaban tanto como los ojos de los guardias. Miedo en los pasillos, donde las sombras parecían alargarse con cada paso. Miedo en las plazas, donde la multitud se congregaba para vitorear con voces huecas al César, no por amor, sino por instinto de supervivencia. Calígula no necesitaba discursos elaborados ni generales victoriosos para gobernar. Gobernaba con algo mucho más simple y más aterrador: la incertidumbre. Nadie sabía qué significaba su risa. Podía ser preludio de un banquete con manjares exóticos o de una ejecución pública en la arena. Podía anunciar una fiesta de placer sin límites o un baño de sangre en el circo. Esa risa, aguda y repentina, se convirtió en el sonido que dictaba nuestras vidas. Los rumores eran nuestro pan de cada día. Rumores de complots, rumores de nuevas leyes, rumores de dioses ofendidos. Pero el rumor más escalofriante que escuché llegó una tarde, mientras lustraba copas en un corredor iluminado por lámparas de aceite. Un esclavo viejo, con la espalda encorvada por los años de servicio, murmuró a mi oído: «El César planea hacer de su caballo un sacerdote del placer». Me reí al principio, convencido de que era otra exageración, un chisme destinado a asustar a los nuevos. Pero el viejo me miró con ojos hundidos, donde el miedo había borrado toda chispa de humor. «No te equivoques, muchacho», susurró. Lo más terrible no es la locura de un hombre, sino cuando todos fingimos que esa locura es sagrada. Esa noche no pude dormir. Sentía que los muros respiraban, que los espejos me vigilaban, que las sombras cuchicheaban mi nombre. Y por primera vez entendí que el horror verdadero no siempre se anuncia con espadas o gritos. A veces llega con rumores, con murmullos, con la certeza de que algo imposible está a punto de volverse costumbre. Los banquetes del delirio. El lujo en el palacio no era placer, era arma. Cada banquete era un recordatorio de que la abundancia podía ser más cruel que la pobreza. Las mesas eran interminables, cubiertas de tapices púrpuras que caían hasta el suelo. Sobre ellas se acumulaban pavos enteros bañados en miel, jarras de vino aromatizado con especias orientales, bandejas de ostras traídas vivas desde mares lejanos. Frutas brillantes, desconocidas para muchos, eran servidas solo para ser arrojadas al suelo minutos después, cuando Calígula se aburría del espectáculo. Los esclavos, hambrientos, mirábamos esas sobras como animales acorralados. Pero nadie se atrevía a recoger nada. Hacerlo significaba perder la vida. Aprendimos a mirar sin mirar, a desear sin mover un músculo. Era un entrenamiento en la crueldad. Recuerdo una noche en particular. Calígula estaba sentado en un trono de marfil, bebiendo vino de una copa incrustada con gemas. Un senador, agotado por el calor y el exceso de comida, bostezó apenas, tratando de cubrirse con la mano. El silencio fue inmediato. El emperador lo observó fijamente, con esa sonrisa fría que todos conocíamos. Luego chasqueó los dedos. Los guardias se abalanzaron sobre el hombre, lo arrastraron hasta la mesa y lo decapitaron de un tajo. La cabeza rodó entre los platos, derramando sangre sobre la carne y las frutas. Calígula levantó su copa y dijo con una carcajada:
Ahora la cena tiene más color. Nadie se movió, nadie lloró, nadie protestó. Todos seguimos comiendo con las manos temblorosas, sabiendo que un solo gesto de disgusto podía ser interpretado como traición. En otra ocasión, un joven esclavo tropezó mientras servía vino. Unas gotas mancharon la túnica púrpura del emperador. Lo mataron allí mismo, sin que pudiera disculparse. Yo estaba junto a él, sosteniendo otra bandeja. Sentí la sangre caliente salpicarme las manos. Desde entonces, cada vez que llevo una copa, mis dedos tiemblan tanto que siento que el cristal va a quebrarse entre ellos. Y lo peor de todo, el banquete continuó como si nada hubiera ocurrido. La música siguió sonando, los platos siguieron circulando, las risas forzadas llenaron el aire. Aprendimos que la muerte, en el palacio, era solo otro condimento en la mesa. El circo de los dioses rotos. El circo romano, que alguna vez fue orgullo de victorias y símbolo de grandeza, bajo Calígula, se convirtió en un matadero disfrazado de espectáculo. Los días de juegos ya no eran celebraciones del imperio, sino desfiles de crueldad donde el César medía su poder en lágrimas y gritos. Yo como esclavo debía acompañar a los guardias en la preparación de las arenas, limpiar la sangre seca del día anterior, esparcir arena fresca para que los cuerpos no resbalaran demasiado y disponer las jaulas de los animales que rugían hambrientos antes de ser liberados. Los gladiadores dejaron de ser combatientes y se transformaron en víctimas. A menudo eran enviados sin armas, desnudos, con las manos atadas frente a leones, osos y panteras. No había lucha, solo carnicería. El público, obligado a asistir, aplaudía mecánicamente, aunque muchos se tapaban los ojos. Yo vi a un hombre rezar en silencio mientras un león le arrancaba la pierna, y aún así tuvo que gritar «¡Viva César!» antes de morir. Calígula disfrutaba especialmente de los espectáculos mitológicos. Ordenaba que los prisioneros representaran escenas de la mitología griega, pero con finales sangrientos. Vi a un hombre disfrazado de Ícaro, con alas de plumas pegadas con cera, ser lanzado desde lo alto de una torre. Su cuerpo se quebró contra el suelo mientras el pueblo fingía aplaudir. Otro fue vestido como Orfeo, con una lira en la mano, y soltaron sobre él una jauría de perros. La música se mezcló con los alaridos hasta que todo fue silencio. En una ocasión, un grupo de cristianos fue obligado a representar el banquete de Tántalo. Colocaron comida frente a ellos y cada vez que intentaban morder, los guardias les rompían los dientes. Finalmente, fueron ejecutados en público y Calígula aplaudió diciendo: «Así se aprende a no desear lo que no se puede tener». Yo me escondía en las sombras, haciendo mi trabajo como si no existiera, pero las imágenes me perseguían incluso en sueños. Veía la arena roja, los cuerpos mutilados, las bestias relamiendo huesos humanos. Y lo más aterrador era el aplauso del pueblo. Un aplauso vacío, mecánico, que no celebraba la sangre, pero la aceptaba como destino inevitable. Comprendí entonces que el circo ya no era un espectáculo, era un ritual de obediencia. Cada grito, cada aplauso, era una confesión pública de miedo. Y Roma, poco a poco, se acostumbraba a vivir como esclava de su propio silencio. Las noches del horror silencioso, versión extendida. Si los banquetes eran el escenario del delirio y el circo la arena de la sangre, las noches del palacio eran los pasillos del horror silencioso. El palacio de Calígula nunca dormía. Al caer el sol, el aire se volvía más pesado, cargado de incienso y de un murmullo que parecía provenir de las paredes mismas. Los guardias recorrían los corredores con pasos metálicos y cada vez que se detenían frente a una puerta, todos conteníamos la respiración. A veces golpeaban suavemente y pronunciaban un nombre. Quien era llamado debía seguirlos.
Algunos regresaban horas después, pálidos, con la mirada vacía. Otros no volvían jamás. Yo dormía poco, en un rincón oscuro junto a otros esclavos, pero el sueño no traía descanso, traía visiones. Veía corredores interminables, espejos que me devolvían el rostro del César en 100 formas distintas, caballos con ojos humanos que me observaban desde la penumbra. Me despertaba empapado en sudor, convencido de que los muros del palacio respiraban conmigo. Una de esas noches, Calígula ordenó que trajeran a una madre y a su hijo acusados de conspirar contra él. Los hizo sentarse a su mesa, servirles pan y vino. Todos observábamos en silencio. Cuando terminaron de comer, el César sonrió y ordenó que degollaran al niño sobre el regazo de la madre. El grito de ella fue tan desgarrador que todavía resuena en mis oídos. Calígula, imperturbable, comentó: «Por fin, música sincera en este banquete». En otra ocasión, ordenó que un grupo de jóvenes corriera desnudo por los pasillos mientras soltaba contra ellos perros entrenados para desgarrar carne. Los ladridos, los alaridos y el olor metálico de la sangre se mezclaron en un concierto macabro. A la mañana siguiente, al limpiar los corredores, vi cuerpos mutilados como muñecos rotos. Y escuché a un guardia decir, con un tono casi divertido: «Anoche la caza fue abundante. El miedo nos había convertido en sombras. Nadie lloraba, nadie protestaba. El horror era tan cotidiano que lo aceptábamos como parte de la respiración. Aprendimos a obedecer incluso en sueños». Lo más siniestro era la risa del emperador. Una risa que podía estallar en cualquier momento y que no se sabía si significaba clemencia o condena. A veces me pregunto si Calígula reía para ocultar su vacío o si realmente encontraba placer en vernos morir de miedo. Tal vez ambas cosas, y yo, un simple esclavo, sobrevivía agachando la cabeza, obedeciendo, convirtiéndome en parte del silencio. Pero en mi interior algo comenzaba a romperse. La certeza de que estábamos viviendo no en un imperio, sino en una pesadilla compartida. La resaca del absurdo, versión extendida. El día después de la coronación de Incitatus, amaneció gris. El sol parecía cansado de iluminar a Roma. Las calles estaban en silencio, los mercados medio vacíos, los templos llenos de plegarias murmuradas. El pueblo hablaba bajo, como si las paredes tuvieran oídos. Yo recorrí los pasillos recogiendo restos del banquete. El olor era insoportable, mezcla de vino agrio, flores marchitas y sangre seca. Vi copas volcadas, tapices manchados, restos de comida podrida mezclados con excremento del caballo. Todo era un retrato de decadencia. Los senadores se marcharon con semblantes pétreos. Algunos lloraban en secreto, otros reían nerviosos, intentando convencerse de que todo había sido un gesto teatral, una broma imperial. Pero yo sabía, y ellos también, que no era broma. Era la nueva normalidad. Antes de irse, Séneca se acercó a mí. Me miró como quien mira a un fantasma y dijo en voz baja: «La virtud exige continuidad. No permitas que el absurdo se convierta en costumbre». Diógenes pasó riendo, golpeando su bastón contra el suelo. «Ríete del tirano, aunque te mate, es la única victoria verdadera». Nietzsche, con los ojos encendidos, me sostuvo la mirada y murmuró: «Crea tus propios valores, esclavo. No permitas que el miedo sea tu único Dios». Yo no respondí. Era un simple sirviente, una sombra más en los corredores, pero esas palabras se me clavaron como cuchillos. Los días siguientes fueron iguales y distintos al mismo tiempo. Los banquetes siguieron, el circo continuó con su carnicería, las noches repitieron sus horrores. Pero algo había cambiado, el pueblo ya no se sorprendía. Aceptamos el absurdo como parte de la vida. Aprendimos a aplaudir lo imposible, a rezar por lo grotesco, a vivir como si la locura del César fuera una ley natural. Y eso fue lo más terrible, no las muertes, no las torturas,
no los espectáculos sangrientos. Lo más terrible fue la costumbre, porque cuando un pueblo se acostumbra al absurdo, ya no necesita látigos, se convierte en su propio verdugo. Yo sobreviví, sí, pero a veces me pregunto si realmente sobreviví, porque las imágenes me persiguen en sueños, y cada vez que cierro los ojos vuelvo a escuchar la risa de Calígula, a ver la cabeza rodando sobre la mesa, a sentir el relincho del caballo coronado. Lo que Netflix nunca te mostró sobre Calígula es que Roma no cayó por invasiones ni por guerras externas. Cayó porque aceptamos la locura como espectáculo y el absurdo como costumbre, y en ese espejo, temo, todavía podemos reconocernos. Epílogo del esclavo. Escribo estas palabras en secreto, sabiendo que si alguien las descubre, mi vida terminará. Pero necesito dejar testimonio, que el futuro sepa lo que ocurrió en Roma, lo que vimos y lo que callamos. El caballo fue solo un símbolo. El verdadero monstruo no fue el animal adornado con perlas, sino el hombre que renunció a su humanidad, y el pueblo que aceptó esa renuncia con aplausos. Si alguna vez Roma se levanta de nuevo, que recuerde esta lección. La locura de un solo hombre puede destruir un imperio, pero la cobardía de un pueblo entero puede destruir la humanidad misma.